una horita y cuarto de programación. Vamos a ver las cuestiones básicas de programación, obviamente en sistemas embebidos. No es lo mismo un programador de lenguaje C orientado a objetos que un programador de lenguaje C orientado a sistemas embebidos. Claramente que el paradigma de programación cambia completamente. Siempre los programadores orientados a sistemas embebidos son programadores tendiendo hacia bajo nivel, que conocen el hardware, conocen lo que están desarrollando y conocen las limitaciones de lo que están utilizando. Mientras que aquellos programadores de objetos, digamos, en un ambiente de más alto nivel, justamente se abstraen del hardware, desconocen cuáles son los recursos y básicamente consideran recursos infinitos. Esa es la diferencia en el paradigma de la programación y de la gestión de recursos en un sistema embebido. ¿Bien? ¿Por qué hago estas salvedades? Porque vamos a empezar, antes de empezar, digamos, con puntualmente la programación del lenguaje C, a hacer alguna introducción básica de cuál es el lenguaje C y por qué se utiliza tanto en sistemas embebidos, porque claramente los electrónicos, el lenguaje, digamos, que se maneja, diría prácticamente por defecto, hoy por hoy, en lo que es sistemas embebidos, es lenguaje C y en algunos casos el lenguaje C++. Después, bueno, hay algunos casos de placas embebidas, algún SDK, digamos, como puede ser, por ejemplo, alguna Raspberry, digamos, o algún BeagleBone. Están orientados al Python, a la programación en Python, pero claramente, digamos, no tiene que ver con un sistema embebido, porque eso ya es una microcomputadora en donde uno trabaja sobre un Linux embebido dentro, digamos, de los recursos y del procesador que tiene. Así que digamos que claramente eso no sería un sistema embebido dentro de lo que es la definición propia del sistema embebido, sino que sería ya una microcomputadora con posibilidades de entradas, salidas, de video, etc. Bien. Puntualmente, digamos, acá chicos vamos a ir haciendo un ida y vuelta en consultas, así vamos definiendo las condiciones marco de nuestro lenguaje. ¿El lenguaje C ustedes lo consideran un lenguaje de bajo, de medio o de alto nivel? De medio. Bien, en realidad es cierto lo que decís, Juan Carlos, sería el lenguaje C, es un lenguaje de medio a bajo nivel, bien, sería un medio bajo. Si nosotros tuviéramos que trazar una línea a la mitad entre lo que es alto y bajo, el lenguaje C estaría por debajo de esa línea, pero es cierto que es considerado un lenguaje de medio nivel. No es considerado un lenguaje de bajo como es Assembler, pero es un lenguaje que nos permite tener cierta vinculación con el hardware. Nada que ver con lo que es, por ejemplo, programación en C#, lo que es programación en Java o en Python, en donde no está esa vinculación clara con el hardware, el manejo de bits, el manejo de máscaras, o bien el manejo de punteros directos como nos permite el lenguaje C. Ahora, es cierto, digamos, es un lenguaje de medio a bajo nivel. ¿Y por qué ustedes consideran que el lenguaje C se utiliza por sobre el assembler? Porque si nosotros primamos acá en la charla, digamos, y en esta conversación, la vinculación con el hardware, ustedes van a coincidir conmigo que el lenguaje assembler claramente es un lenguaje mucho más bajo que el lenguaje C, que al programador, al desarrollador, al developer en este caso, le permite tener una vinculación completa con el hardware. ¿Por qué es que se utiliza el lenguaje C por sobre el assembler? ¿Cuál se imaginan ustedes que es el motivo? La simplicidad que tiene, digamos, ¿no? Respecto del assembler, uno tiene, por ejemplo, como para hacer una suma, uno tiene que andar copiando algo de memoria de acumulador, o andar tocando registros para hacer una simple suma, quizás. En cambio, en el C vos haces A más B y ya está, tenés el resultado. Yo pienso Bien. que por ese lado, ¿no? Es cierto, digamos, tu respuesta es correcta. Hoy por hoy, el mundo, digamos, que requiere, perdón, el mundo de productos que requiere sistemas embebidos, es un mundo en el que prima el tiempo, básicamente, el tiempo de salida al mercado de los productos. Imagínense ustedes que si tuvieran que aprender el lenguaje assembler del LPC 1769 al detalle, probablemente para sacar un producto a la calle estarían, no sé, 6 meses, 9 meses o hasta 12 meses. ¿Por qué? Porque tienen que leer todos los registros, todos los módulos, los tipos de manejo de datos, si es una RISC, una CISC, o sea, hay muchas cuestiones que aprender, que manejar, que eso hacen que el desarrollo del producto termine dilatándose en el tiempo.
¿Cuáles son las contras que tiene el assembler? Primero, digamos, la más importante de todas es que el assembler cambia de procesador a procesador. Vamos, no es como el lenguaje C, como bien dijo Leandro, que yo hago A más B, punto y coma, y es A más B en un microcontrolador, en un microprocesador o en un... perdón, o en una virtualización o en un ambiente de virtualización, eso es lo que quería mencionar. En todo ámbito de trabajo, A más B va a seguir siendo A más B. Ahora, en Assembler no tiene nada que ver porque el Assembler depende directamente del hardware. Bien, el Assembler varía y acompaña al hardware. Si yo cambio de microcontrolador, tengo que cambiar absolutamente todo mi lenguaje Assembler. Mientras que si yo cambio de microcontrolador en lenguaje C, solamente, si soy prolijo programando, voy a tener que cambiar únicamente las funciones o las APIs que se vinculen con el hardware. ¿Se entiende? Esas son las grandes diferencias que tiene básicamente el lenguaje C con el lenguaje Assembler. Y hoy el lenguaje C claramente se ha comido todo el mercado de sistemas embebidos. No hay microcontrolador hoy que no esté optimizado para trabajar en lenguaje C. Tal vez hace 15 años, diría entre 20 y 15 años, los microcontroladores no todos estaban optimizados para lenguaje C. ¿Y cuál era el problema que ocurría? Cuando uno los programaba en lenguaje C, le explotaba la memoria, porque tal vez no tenían los recursos que hoy por hoy tienen los micros. Tengan en cuenta que nosotros estamos hablando de un micro nuestro que está hablando de los mega en memoria flash, cuando los micros, no sé, la línea HC08 de Freescale de hace unos 15 años, por ejemplo, estábamos hablando de micros de 1K de memoria flash, 2K de memoria flash como mucho. Tal vez con un par de rutinas recursivas, alguna rutina, digamos, que requiriese de mucho código, explotábamos o el código flash o el código RAM, ¿bien? Si necesitábamos aplicar vectores o filtrados, claramente la memoria RAM de nuestro microcontrolador iba a explotar porque los recursos eran muy limitados. Por ejemplo, el 8051, en las versiones mejoradas, ahí Marce me va a corregir, pero el 8051 traía 32 bytes, si mal no recuerdo, de memoria RAM. Él me va a corregir ese dato. Tengo entendido que eran 32 bytes, no me acuerdo si eran 32 o 64 bytes, que se imaginarán que no es nada eso, digamos, en tamaño. Ustedes aplicaban algún vector en lenguaje C y ya está, se quedaban sin memoria RAM. Obviamente que eso hoy no pasa, los microcontroladores tienen grandes recursos, grandes manejo de memorias, tienen DMA, tienen un montón de recursos propios que permiten que el lenguaje C le saque el máximo provecho al microcontrolador sin exprimir los recursos y obviamente sin enlentecer todo el sistema y el uso del sistema. Por eso es que hoy por hoy, por supremacía en el mercado, el lenguaje C es el que se emplea para sistemas embebidos, más allá que en algunas aplicaciones se pueda llegar a utilizar el C++, el C# o el Python, el lenguaje C va a seguir siendo el lenguaje por supremacía dentro de los sistemas embebidos por todas las ventajas que nos permite a la hora de programar y de trabajar sobre estos sistemas. ¿Bien? Hay algunas salvedades que tenemos que hacer con el lenguaje C. Tengamos que tener en cuenta que el lenguaje C en realidad en su norma ANSI original, después fue modificado esto, no permitía el manejo de bits. Bien, por ejemplo, no permitía la generación de un booleano. Después esto fue en las últimas revisiones que hemos incorporado, pero no sé, la ANSI C99, que es del año 1999, el lenguaje C no permitía manejo de bits. O sea, si yo quería generar un flag booleano, no estaba. Bien, claramente no estaba. Y hay varias cuestiones que el lenguaje C tiene limitaciones, como por ejemplo el manejo de strings. No sé si ustedes tienen en claro cómo se manejan los strings en lenguaje C, pero yo no puedo asignarle a un string directamente, digamos, asignarle entre comillas la frase o la palabra o lo que yo quisiera escribir, sino que tengo que hacerlo como manejo por vector, digamos, posición a posición y después incorporarle digamos, carácter null al final. Bueno, esas son algunas de las limitaciones que tiene propia el lenguaje C, pero que son limitaciones de un programa, de un código que está orientado al bajo nivel. Así que son limitaciones entre comillas, porque, no sé, digamos, si yo manejo un Fiat 600, claramente no voy a pretender andar a 250 kilómetros por hora en la autopista porque no está pensado para eso ese auto. Uno tiene que saber y elegir el lenguaje de programación en función de la necesidad que uno tiene de desarrollar el producto. ¿Bien? En nuestro caso, como bien dije, el lenguaje C es el
el lenguaje con los que tenemos que ser muy amigos, los electrónicos somos muy amigos del lenguaje C, nos llevamos muy bien con él porque realmente nos facilita la vida. Nosotros ya somos ingenieros, digamos, post lenguaje C, o sea, yo cursé toda mi facultad. Yo ingresé en el 2008, me egresé en el 2013, ya, digamos, cursando en lenguaje C. Parte de mi escuela secundaria también la hice con lenguaje C, digamos, o sea que la formación mía ya, digamos, siempre fue orientada al lenguaje C. En cambio, los electrónicos por ahí, no sé, de la década del 70, década del 80, que se familiarizaron mucho con el assembler, y claramente pasar del assembler al lenguaje C en su momento fue un golpe fuerte porque cambia completamente el modo de trabajo en lenguaje C, pero bueno, siempre tener las bases de assembler es muy cómodo, digamos, y uno termina conociendo mucho mejor y vinculándose mucho mejor con el hardware. Bien, no sé si tienen alguna consulta. Yo mientras tanto voy, si tienen alguna consulta, háganla y mientras tanto voy compartiendo pantalla. No, por ahora no, Juan. Perfecto. ¿Van viendo ahí mi pantalla? Ahí sí. Bueno, excelente. Sí. Ahí estoy abriendo el MSU Expreso. Tengan en cuenta, chicos, que el MSU Expreso nosotros ya lo hemos utilizado. ¿Qué ventajas nos trae? Puntualmente tenemos que conocer que el MSU Expreso es un entorno Eclipse, es un Eclipse modificado para trabajar con sistemas embebidos por la gente de NXP, pero no deja de ser un entorno Eclipse, ¿bien? No tiene, digamos, cuestiones más allá de estas pequeñas modificaciones que lo difieran demasiado de un Eclipse estándar. ¿Cuál es digamos, la gran ventaja que tiene? De silencio un cachito. Ahí no te voy a poder silenciar. Juan Carlos, ¿podrías silenciar el micrófono? Que se me. Ahí está, gracias, se me acoplaba. La gran ventaja que tiene esta revisión de Eclipse con la que estamos trabajando, que es el MSU Expreso, es que ya tiene embebido un compilador de lenguaje C como plugin dentro del Eclipse. Si nosotros bajásemos el Eclipse para Java, van a ver que lo que respecta a cosmética es muy parecido, ¿bien? No cambia nada, pero tiene otro compilador embebido. Bien, eso ustedes ¿dónde lo pueden ver? Dentro de Help, en About MSU Express, ustedes pueden ver todos los modulitos que tiene incorporado. ¿Ven? En este caso, fíjense que tiene el Eclipse CDT, justamente que es el conjunto de herramientas de desarrollo orientados al lenguaje C y al lenguaje C++. Si ustedes tuviesen un Eclipse orientado al Java, van a tener otro compilador dentro de lo que es el Eclipse, más allá del CDT, que es en este caso. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algunos ejemplos básicos de trabajo, algunas cuestiones básicas sobre nuestro microcontrolador. Vamos a importar algún proyecto. Vamos a importar el proyecto Blink y vamos a trabajar sobre ese proyecto. Perdón. Vamos por el paso a paso para que todos me sigan. Recuerden que acá, dentro de lo que es el Quick Start Panel, tenemos todas las opciones rápidas de acceso. Si cliqueamos allí, dentro de los proyectos en archivo .zip, vamos a encontrar el paquete LPC Open. Recuerden que ese LPC Open para nosotros no es ni más ni menos que una herramienta que nos permite abstraernos del hardware, configurar los módulos de manera rápida, efectiva y sobre todas las cosas con código probado. Eso es muy importante porque estamos utilizando código que ha sido debugueado, probado y corregido, y no es un código nuestro que, no sé, digamos, puede llegar a presentar algún bug en algún momento y obviamente eso sobre la marcha no está bueno, digamos, que pase porque nos genera serias complicaciones a la hora de trabajar, ¿bien? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Siempre a la hora de trabajar es muy importante tener en cuenta que estamos trabajando con código probado. Eso nos genera muchas ventajas tecnológicas a la hora de sacar el producto al mercado, porque nos reduce en gran parte la cantidad de horas, digamos, de pruebas. ¿Bien? Bueno, nosotros, ¿cuál es la versión del EPC Open con la que vamos a trabajar? Es la que tenemos acá abajo, la 2.17, si mal no recuerdo. La 2.19, que es la que está orientada al 4337. Fíjense que hay muchas versiones del EPC Open, cada una orientada a distintos microcontroladores. No sé, el 1769, que es otro microcontrolador que usamos con Marcelo en Digitales 2 de la UTN, también tiene su versión del EPC Open, que no difiere de la del 4337, solo en algunas cuestiones de porteo puntualmente, digamos, y de vinculación al hardware entre una y la otra. Bien. Seleccionamos
Vamos a dar siguiente. Recuerden que LPC Open tiene la particularidad de que todos los módulos están documentados por medios de ejemplos. Bien, si ustedes quisieran utilizar, por ejemplo, el ADC, ¿qué es lo que tienen que hacer? Traerse el ejemplito del ADC. Si ustedes quieren utilizar el SysTick, se traen el ejemplo del SysTick. Bien, esa es la forma de trabajar. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Me voy a traer puntualmente, en este caso, el ring buffer, el ward, y vamos a traernos el peripheral blinky, ¿bien? Para hacer algunos ejemplitos de programación en el lenguaje C. Ahí estamos. Juan, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí, por supuesto. Importé la carpeta etc al proyecto, Sí. pero aún así no me está debugueando, ¿viste? Lo probé. Lo que estuve viendo del video es que contiene otras cosas. Digamos, ¿Vos instalaste OpenOSD en tu máquina? Sí, sí. Bien, ¿y qué sería, perdón, otras cosas que me dijiste? No, está adentro de ETC hay 3 carpetas. Sí. ID, OpenOCD y Target. Sí. Lo que yo vi, digamos, del tutorial es que hay 2 archivos distintos. A ver, ya te digo. Punto launch, perif blinky, debug, entre paréntesis 1, punto launch. Bien, no, eso no tiene que generar nada. Mira, para que veas, yo fíjate que tengo un proyecto virgen en este caso, no tiene absolutamente nada. Lo que voy a hacer es me voy a traer dentro de acá, me copio la carpetita de TC. Sí. Y me la pego acá en el peripheral blink. Ya ahí me generé la carpetita con, bueno, en este caso las bibliotecas, los links, y dentro de OpenOSD tengo los archivitos de configuración. Claro. Juan, una consulta. Es decir, Sí. que al construir el proyecto, si no incluís la carpeta etc, ¿no la genera? No, si vos no incluís la carpeta etc, no vas a poder debuguear con OpenOSD tu... Claro, porque OpenOC está incluido en etc y en la pestaña de debugger hay que darle la ruta de OpenOC, por eso la duda que tenía. Sí, tienen que incorporar sí o sí la carpetita etc, y dentro de acá OpenOSD tienen la configuración puntual del OpenOSD para que trabaje el modo de debugging. Si ustedes no traen esto, no se traen este archivito, que básicamente es un archivo de texto, en donde se dan las directivas puntualmente cómo tiene que trabajar el FT2232 de la EDUCIA, dónde van a estar las posiciones de memoria, cómo se van a utilizar el JTAG con reset, etcétera. Toda la configuración está acá. O sea que si no tienen este archivito, olvídense de que les vaya a funcionar. Vos, Leandro, te trajiste acá la carpetita, ¿verdad? Sí, lo tengo así como está ahí. Bien, vos hiciste botón derecho sobre tu proyecto, viniste a Debug As, Debug Configuration. Debug Configuration, y viniste dentro de OpenOSD. A ver, creo que sí, se me desplegaba, se me aparecía una... eso. Sí, haces doble clic y básicamente te trae. Acá lo que tenés que hacer dentro de Debugger es, obviamente, apuntar al OpenOSD.exe. Sí. Vos acá estás apuntando al OpenOSD, al .exe. Sí. Y acá dentro de Config Options tenés que poner el "-f" de file, espacio etc y la ruta al archivito .cfg. Sí, lo voy a chequear, pero yo hice todo el... Como está ahí, está. Digamos, sé que dice "-f". Sí, "-f etc barra OpenOSD barra LPC 4337.cfg". Bien. Sí. Es importante que en ejecutable pongas esta directiva, que es cómo se genera el archivo objeto. Sí, también está igual que ahí. Bien, haciendo esto, y si tenés bien instalado el OpenOSD en tu máquina, perdón, hay una cuestión que es importante que tengas en cuenta. ¿Corriste el SADIG? Me parece que no. Eso... Esto es lo que te está faltando. Vos tenés que correr el SADIG. En este caso yo no tengo ninguna EDUCIA conectada en
en mi PC, pero puntualmente cuando corres el Cydic, acá arriba te aparece el FTDI y vos le tenés que cambiar, le tenés que forzar estos drivers, los drivers de WinUSB. Si vos no Claro, haces esto, no te va a reconocer nunca la EDUCIA como tal. claro, puede ser. Bien. No sé si lo tenés el Cydic o después querés que te lo pase. Sí, sí, si me lo podrías pasar por las dudas. Bueno, sí. Dale. Dale, gracias. Te lo voy a renombrar como .doc y te lo mando de esta forma. Dale, después yo le cambio la extensión. Y cambiarle la extensión porque si no te lo va a filtrar al ser un .exe, te lo va a terminar filtrando. Dale, sí, gracias. De nada. Otra consulta, Juan. ¿Hay alguna razón para que esa carpeta se llame etc? ¿Por alguna razón en especial? No, a ver, en realidad lo que es etc, bueno, me lo bloqueo. Después lo acomodo, Leandro, y te lo mando. Te lo mando en un punto RAR. Dale, dale, gracias. Puntualmente tiene que ver con digamos, la programación histórica, Juan Carlos. Generalmente los archivos en donde hay documentación las carpetas se llaman etc en entornos Linux. De ahí viene esa definición. Vos le podés poner el nombre que quieras, Ah, ok. ¿bien? Pero es simplemente por una cuestión histórica de cómo se manejan esas carpetas en las que hay documentación. Si vos le querés poner otro nombre, ningún problema. No, bueno, no me deja ahí, Leandro. Después le buscamos la vuelta para que te lo comparta. Va a ser seguramente por un Google Drive. Dale, igual se consigue, digamos, por internet. Sí, está ahí, lo bajás, no hay ningún problema. Sí, Eh, yo te consigo. Bien, Juan Carlos, no sé si quedó respondida a tu pregunta. Sí, creo resuelto. Bárbaro. Bueno, a ver, vamos a ver un ejemplito básico de lo que es una programación en lenguaje C. Recuerden siempre del lado izquierdo tenemos el Project Explorer, donde tenemos la exploración de nuestro proyecto o de nuestros proyectos. El proyecto de LPC-chip puntualmente es en donde están embebidas todas las bibliotecas o la biblioteca, digamos, de LPC Open. Para nosotros va a ser una biblioteca estática en el sentido, digamos, de que ya va a estar linkeada, va a estar compilada y linkeada, y nosotros nuestro proyecto lo vamos a linkear a esa biblioteca, en donde va a encontrar el conjunto de fuentes, de sources y de headers necesarios para utilizar LPC Open. No sé si los dos tienen en claro qué es el LPC Open y qué ventajas nos da el LPC Open. Les pregunto en realidad. Y es una biblioteca de funciones. Bien, y de funciones, digamos, ¿qué ventajas te terminan dando? Y vendría a ser como una capa de abstracción de funciones, o sea, es decir, te abstrae del hardware, del micro. Entonces es como enlazar el C con las funciones que trae la biblioteca y con las definiciones de los registros de los periféricos del micro. Entonces es más fácil, digamos, hacer una aplicación más inmediata, por ejemplo, no sé, poner un bit de 1 en el GPIO en vez de configurar los registros manualmente. Exactamente, sí. Básicamente, ¿para qué sirve esto? Para agilizar los tiempos de puesta en funcionamiento y puesta al mercado del producto. Imagínense si ustedes para configurar un timer estuvieran 2 semanas o 3 semanas y claramente que para la empresa o para su desarrollo o su emprendimiento o bien para su proyecto de investigación no serían horas de valor agregado, porque básicamente son horas que ustedes dedicaron a leer un manual y a setear bits en 1 y en 0, digamos, para básicamente lograr el funcionamiento deseado del módulo. O sea que no es algo, digamos, que uno se pueda vanagloriar de decir, bueno, estuve 60 horas de programación para configurar el módulo de timer, digamos, no es algo deseable. Ahora, si ustedes estuvieron 60 horas, pero para programar, no sé, digamos, alguna aplicación embebida, algún filtro, y claramente son horas mejor destinadas que para configurar. Bueno,
para evitarnos justamente todo ese derroche de horas y de recursos en configuración de los módulos, en los que realmente un desarrollador no da valor agregado, para eso sirve el EPC Open y todo el conjunto de funciones que tiene el EPC Open, para configurar los módulos, ¿bien? Ahora vamos a ir viendo algunas APIs que nos provee el EPC. Bien, quedémonos acá en el ejemplito de Blinky. Vamos a venir a Source, dentro de acá, digamos, tenemos la carpetita Sources y podríamos llegar a tener una carpetita, si nosotros quisiéramos, que sea una carpetita INC, que tiene que ver con los inclads. O sea, todos los .h que nosotros vayamos a incluir dentro de nuestro proyecto. Acá vemos 3 archivitos, el systick, el sysinit y el cr startup, que son archivos que automáticamente genera el MSU Expresso. Bien, dentro de algunas de las modificaciones que tiene es la generación de estos archivitos automáticamente. ¿Para qué sirven? Puntualmente el cr startup es un archivito .c en donde está la configuración del microcontrolador, o sea, la configuración inicial, es decir, la inicialización del microcontrolador, en donde, por ejemplo, se configuran los vectores de interrupción, en donde la posición 0 está el stack, la posición 1, que sería el byte número 4, está el reset, después tenemos el non-maskable interrupt handler, o sea, todos los vectores de interrupción están acá, están escritos en esta zona, en el CR Startup. Tenemos los nombres de las IRQ, de las rutinas de atención a la interrupción, también están definidas acá, digamos, dentro de lo que es el CR Startup. Se inicializan las memorias. Tengan en cuenta que el microcontrolador tiene distintas zonas de memoria, bien, como puede ser la .bss o la .data, que una difiere de la otra en la que una se inicializa en 0 y la otra se inicializa con un valor distinto de 0. Acá claramente van a darse cuenta que esta es la BSS, que se inicializa en 0. Ven que acá está inicializando toda la zona de memoria en 0, dentro de un loop infinito. Y acá todo lo contrario, acá es justamente la inicialización distinta de 0, siempre hablando de memorias globales. Bien, tenemos el sector de datos .data y el sector de datos .bss. Bueno, toda esa inicialización, cuando ustedes programan lenguaje C encima de una PC, no se enteran de esa inicialización. Ustedes, no sé si ustedes han tenido en alguna materia predecesora, en este caso a conectividad de sistemas embebidos, en donde hayan visto programación en lenguaje C. Ustedes han visto lenguaje C, ¿verdad? ¿En alguna otra materia? Sí, yo vi. Sí. Bien. Cuando ustedes trabajaban dentro, digamos, de esa materia en la programación, ¿cuál era el compilador o cuál era el entorno de desarrollo que ustedes utilizaban? Uno viejísimo, pero... ¿Borland? Sí, Borland. Sí, lo basado en Borland. Bueno, Borland, no sé, hace 15 años que no se usa, es raro que se siga explicando en Borland, pero hay entornos mucho más modernos. Borland igual es un buen ejemplo porque ustedes, cuando definían alguna variable global en Borland, que Borland básicamente no es ni siquiera un IDE, es un compilador, es algo realmente muy antiguo, muy obsoleto, que hoy por hoy hay pero millones de opciones más modernas y más eficientes. Pero cuando ustedes definían una variable global en el Borland, ¿con qué valor se inicializaba esa variable global? Por lo general, en 0. Bien, recuerden que era una norma, digamos, todas las variables globales se inicializaban con 0, las variables locales las teníamos que inicializar porque venían del heap y podían tener cualquier valor. Esa es la diferencia justamente entre las secciones de memoria. Bueno, ustedes van a coincidir conmigo en que cuando ejecutaban ese programa que habían hecho, nunca veían cómo se inicializaba esa variable en 0. Ustedes básicamente la veían dentro de su main ya con un valor de 0. Bueno, esto es así porque ustedes estaban programando encima de una PC. En este caso, no existe nadie detrás de nuestro microcontrolador. O sea, nosotros básicamente somos quienes gestionamos todos los recursos y como ven acá, fíjense que la zona de memoria en cuestión se inicializa dentro de un loop, un lacito for que se encarga de poner toda la zona en 0. Y todas las variables globales con valor inicial distinto de 0 se inicializa en otro lacito for en el que se trae todos estos valores por otro lado. ¿Bien? Es básicamente una inicialización manual de nuestras zonas de memoria. Bueno, después hace las definiciones de dónde está el data section table, o sea, en data y en BSS,
que esto claramente apunta a la memoria RAM. Estas definiciones apuntan a la memoria RAM. Ven que acá aclara inclusive en donde el segmento BSS es aquel segmento que se inicializa con valor 0. Y después, bueno, tenemos la interrupción del reset ISR, que es el Interrupt Service Routine, digamos, del reset. Siempre que el sistema se resetea, va a vectorizar acá. Eso es importante que lo tengan en claro, porque todo reset que ocurra sobre el sistema automáticamente vectoriza dentro de esta función. No va a vectorizar en el main, vectoriza primero acá, hace toda la configuración que tenga que hacer. Bien, en este caso está configurando los registros de reset. Acá configura el clock, ¿bien? Configura el clock del sistema. Básicamente, ¿recuerdan algo del clock de nuestro sistema? Creo que una introducción yo hice muy rápida de cómo se componía el clock de nuestro 4337. ¿Lo recuerdan? No, yo no lo recuerdo. Bien, recuerdan que tenía PLLs, creo que se los mencioné muy rápido en la materia, por ahí Juan Carlos lo tiene más claro, que lo vimos más en detalle. No lo vimos en gran detalle, pero lo vimos con mayor detalle en Electrónica Digital 3. Puntualmente un PLL es un Phase Lock Loop, es un, digamos, lazo de enganche de fase que a partir de una frecuencia de referencia de menor valor logra frecuencias de oscilaciones mayores a su salida, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que con una frecuencia de referencia de, por ejemplo, 12 MHz, ¿bien? 4 MHz u 8 MHz, depende, digamos, claramente lo que desarrollemos, pero por ejemplo, nuestra EDUCía a partir de una frecuencia de referencia de 12 MHz logra una frecuencia de oscilación de hasta 204 MHz interna. ¿Eso cómo lo logra? Bueno, a través de un PLL, que básicamente es un lacito de enganche de fase con un comparador de fase, un filtro pasabajo y algunas constantes de multiplicación y división. Con esa forma de trabajar logra, con una frecuencia de menor valor, lograr una frecuencia de oscilación de mayor valor a la salida. Bien, esa es la clave que genera nuestro PLL a la hora de trabajar. ¿Y ustedes qué ventajas se imaginan que nos provee un PLL embebido en nuestro microcontrolador? ¿Por qué ustedes elegirían un microcontrolador que tiene un PLL o cuáles son las ventajas que ustedes se imaginan que les proveería un PLL embebido en el micro? La velocidad de procesamiento. Bien, pero imagínate que por algún motivo yo te digo, pero te la puedo poner por fuera la frecuencia. O sea, esos 204 MHz yo te los puedo proveer en forma externa. ¿Qué problemas te pueden generar a nivel hardware? No, y bueno, necesitarías un PLL externo ahí ya. Capaz que ocupa más lugar, digamos. No solamente necesitarías un PLL externo, sino que tener 204 MHz en tu PCB es un lindo desafío, porque las pistas te hacen de antena, tenés inductancias, capacitancias. Claro. O sea, a nivel diseño de hardware es un desafío muy importante. Ahora, si yo te digo, vas a trabajar con 12 megas, y 12 megas ya es otra cosa, es una señal que si bien no es de baja frecuencia, es de frecuencia media, no te genera problema, perdón, no te genera mayores problemas sobre el PCB. Si uno es prolijito a la hora de desarrollarlo, no vas a tener problema en el circuito de oscilación. Ahora, si tenés líneas que básicamente son líneas de transmisión que transmiten frecuencias a 204 MHz, claramente vas a tener problemas. Vas a tener antena, vas a tener, digamos, un caos de interferencia electromagnética en tu PCB que es algo indeseable. Ese es el motivo por el cual los microcontroladores con PLL son muy deseables, porque no generan alta frecuencia en nuestro PCB, sino que la generan propiamente en forma embebida. ¿Bien? A partir de una frecuencia baja, logro una frecuencia alta. Y otra de las cosas importantes es que esa frecuencia, digamos, de configuración no es una frecuencia fija, es una frecuencia variable. O sea, yo puedo tocar multiplicadores y divisores y puedo generar una frecuencia de salida de 204, de 190, 180, 160. El valor que yo necesite, acomodo un multiplicador, un divisor y obtengo esa frecuencia de la salida. ¿Bien? O sea que en forma dinámica yo podría estar Juan, configurando y tocando la frecuencia. Sí, ¿me permitís hacer un comentario? por supuesto. De la época en la cual empecé yo a trabajar en sistemas digitales hace muchísimos años, trabajaba con un extraordinario ingeniero con una gran experiencia práctica y que decía una frase célebre, que cuando entra radiofrecuencia adentro de un gabinete, adentro de una caja, adentro de un impreso, no hay forma de eliminarlo. Es decir, o dicho de una manera muy extrema, seguramente hay forma de eliminarlo, pero
debe ser muy costoso. Entonces hay que evitar que se genere o que se induzca radiofrecuencia dentro del impreso. Por eso es tan importante lo que decía Juan, de utilizar el PLL, que nos permite trabajar con 12 o 24 MHz de cristal, que es una frecuencia absolutamente manejable, y no tener 204 en una antena, porque a esa frecuencia ya las trazas de impreso comienzan a ser antenas. Bien, perfecto. Bien, bueno, esa es básicamente la configuración que se hace en este sector, o sea, cuando se llama System Init, dentro de System Init se hace la configuración del PLL, del cristal, en este caso del cristal externo, o bien podría ser un internal RC. Tengan en cuenta que nuestro micro tiene un IRC interno de 8 MHz que se puede utilizar, obviamente con la tolerancia adecuada y con la variación y el drift que tienen en temperatura, porque obviamente al ser RC, al elevarse la temperatura de trabajo, la resistencia y la capacitancia empiezan a modificarse, y eso hace que la frecuencia de oscilación final tenga una tolerancia mucho mayor que si nosotros estuviésemos utilizando un cristal externo. Bien, tenemos que considerar esa limitación que tenemos, pero para aplicaciones de índole general, prender y apagar LEDs, manejo de motores, manejo muy básico de audio, para esas cosas se puede utilizar. Ahora, ya cuando necesitamos de clocks especiales, por ejemplo, para alguna aplicación Ethernet, para alguna aplicación CAN o alguna aplicación USB, claramente no nos va a servir el internal RC y vamos a tener que caer en el uso de un cristal externo. ¿Bien? Esa es una de las cuestiones a tener en cuenta. Juan, bueno, sí. El System Init ya por defecto setea a 204 megas o ya digamos, sí, la función ya lo loco. Ok. Por defecto, si vos te venís ahí, fíjate que entré en System Init, ves lo que hace, bueno, es configura puntualmente, bueno, uno de los bases SCB y llama a una función que puede ser Board System Init o Chip System Init. Board System Init en realidad es medio mentiroso. ¿Por qué? Board System Init está pensado cuando nosotros tenemos alguna placa de desarrollo de NXP, entonces ya tiene definida algunos pines de entrada, algunos pines de salida y algunas configuraciones de clock que ya vienen por defecto dentro del Board System Init. En nuestro caso, en realidad, deberíamos utilizar Chip System Init. ¿Cómo se hace esto? Deberíamos, dentro de nuestro proyecto, en Quick Settings, podríamos hacer un Define Symbols y acá podríamos poner no. Básicamente esto es como hacer un Define global, no board lead. Si yo hago esto, ven cómo cambió automáticamente la compilación condicional. Ya ahora considera a Chip System Init y no a Board System Init. Pero para no hacer lío, en este caso vamos a borrar este define y vamos a dejarlo como estaba. O sea que básicamente va a utilizar todo un conjunto de bibliotecas de una placa que no estamos usando, porque por ahí es algún stick o alguna placa de desarrollo que claramente nada va a tener que ver con nuestra EDUCIA. Pero bueno, vamos a entrar aquí. Perdón, claro, me está marcando que no la tengo porque no le importé. Vamos a entrar en Chip System Init, así se las muestro. ¿Ves, Leandro, que acá termina configurando a IRC Clocking? ¿Por qué? Si yo estoy usando a Chip System Init, lo que asume el sistema es que no tengo ninguna placa. O sea, que mi placa no tiene cristal, no tiene nada. ¿Por qué? Si asumiera que tuviera un cristal y en realidad no está, se va a colgar el sistema automáticamente. ¿Bien? Por eso es que llama a digamos, Setup IRC Clocking, que en realidad lo único que termina haciendo es termina llamando a una función que es chip setup core clock, indicándole que va a utilizar el internal RC, le va a pasar la frecuencia, que en este caso es 204 MHz por segundo, y le va a pasar un tercer parámetro para que setee la frecuencia base de trabajo. ¿Bien? Pero es algo muy rudimentario, ¿bien? No sé si se entiende ahí, Leandro, damos el concepto, que por defecto acá ves cómo lo termina configurando en 204 MHz. Sí, se entiende. Vos acá podés tocar, yo acá le puedo poner 190 MHz y va a trabajar a 190 MHz. Acá lo podés cambiar en función de la necesidad tuya. Claro, igual debe haber quizás algunas frecuencias prohibidas, ¿no? Capaz que no lo llega a poder calcular el PLL, ¿no? Lo redondea, básicamente lo redondea. Si vos mirás acá, digamos, dentro de lo que es
core frequency, déjame chequear esto. Acá está. Primero lo que pregunta es si vale más de 110 megas, ¿bien? Si vale más de 110 megas, entra acá. Y si no, no hace toda esta configuración puntual, tiene que ver con cómo trabaja el PLL. Pero básicamente termina redondeando en la frecuencia de trabajo. Por ahí vos le pones 193,5 y no puede llegar a 193,5 y lo trunca en 193. Eso ya es propio del código de inicialización, digamos, del PLL. Pero vos, si tuvieras que modificar la frecuencia de trabajo de tu micro, básicamente lo haces acá. Cuando se llama Chip Setup Core Clock, ahí es donde pones la frecuencia a la que querés trabajar. Bien. Buenísimo. Bien. Volviendo para atrás, básicamente lo que yo les decía es, continúo estando en CR Startup, básicamente dentro de CR Startup estoy dentro de la rutina de reset. Tengan en cuenta que el reset es una interrupción en nuestro micro, no es el reset, o sea que yo si acá pongo cualquier otra cosa que no sea ir al main, yo puedo decir que cuando el microcontrolador se resetea haga otra cosa, ¿bien? O sea, digamos que lo puedo definir acá. Cuando alguien me toca el botón de reset, puedo decir, bueno, no, en vez de hacer esto, vamos a hacer aquello. O sea, las determinaciones se pueden tomar como si fuera una interrupción, una rutina de atención a la interrupción. Obviamente que es una excepción en este caso. Bueno, y por último, dentro, digamos, de lo que es el cierre, termina llamando al main. Ven que al main, digamos, no se llega en forma mágica. Al main se llega porque detrás hay una rutina de inicialización, que es la CR Startup, que se encarga de inicializar los vectores de interrupción, inicializar las zonas de memoria, inicializar el clock de trabajo, y recién ahí va a llamar al main para vectorizar dentro de nuestro main. Pero a nuestro main ya llega cocinaditas muchas cosas que tenemos que conocer y como desarrolladores, por eso es que lo estoy mencionando, es importante que sepamos. Ven que acá abajo hay otro while 1 que nos aclara, che, nunca tiene que llegar acá. Si llega es porque alguien metió la pata dentro del entorno de trabajo. Está como, básicamente como una protección este while 1, pero nunca se debería llegar acá. Bueno, cuando se vectoriza el main ya está, digamos, estamos en nuestro main y ya ahí empieza nuestro código, ¿bien? Ahí es cuando nosotros tomamos dominio total sobre el microcontrolador y sobre los recursos del microcontrolador. Hago algunas salvedades ya dentro de nuestro main para que las tengamos en claro. El main puede recibir valores, ya digamos, ustedes creo que tienen en claro de haber estudiado lenguaje C que una función puede recibir argumentos y devolver argumentos. ¿Nuestro main podría recibir valores? Ahí dice void, así que por lo tanto no debería recibir valor. Bien, pero en este caso tenemos alguna salvedad. Como en realidad nosotros somos los desarrolladores del sistema, acá podríamos mandarle un dato. Por ejemplo, ¿ven cuando se llama el void, cuando se vectoriza el main? Nosotros podríamos decirle, le mando 5 para decir algo. ¿Qué es lo que pasa? Tendríamos que definirla bien arriba. O sea, acá tendríamos que ponerle que toma un unsigned int. ¿Se entiende? Pero si nosotros el prototipo lo definimos, al main le podemos pasar algún parámetro dentro de CR Startup. ¿Bien? ¿Por qué? Porque somos los desarrolladores del sistema. Esa es la gran ventaja que tenemos. El main no es nuestro punto cero. Hay algo atrás del main que es la rutina de inicialización que nosotros por suerte podemos tocar y podemos trabajar. Ahora, si nosotros chequeamos y vemos el prototipo del main, no podríamos pasarle parámetros porque el prototipo de la función main es void. Bien, ahora, el main, fíjense que puede retornar valores. ¿Para qué sirve? Y para retornar algún error. Imagínense, por ejemplo, que tienen alguna situación anómala. Bien, vamos a hacer un pseudocódigo acá, dentro del while 1. If, no sé, pin x, xx igual fault. O sea, como que hubo una condición de error. Y entonces, ¿qué hacemos? Acá return. Y acá le podemos poner fault, una falla. ¿Y qué hacemos? Nosotros dentro de nuestro CR Startup, debajo, digamos, de la zona en la que llamamos a nuestro main, ¿qué haríamos? Acá, por ejemplo, obviamente tendríamos que ponerle return, digamos, tendríamos que tomar este valor, return igual main, y acá preguntamos, if, recuerden chicos que con el control barra, el
digamos, el Eclipse te permite completar las palabras. Y acá preguntarían, ¿y en return igual false? Bueno, hago algo, no sé, apago el sistema, shutdown, qué sé yo, lo que sea. Pero tengan en cuenta que el main podría devolver parámetros. Eso lo tenemos que tener en claro. Que no se lo haga no quiere decir que no lo podamos hacer. ¿Bien? O sea, si nosotros lo necesitamos para alguna aplicación, nuestro main puede recibir argumentos y puede devolver argumentos porque a efectos del lenguaje C es una función lisa y llana. Bien. ¿Por qué, chicos, el main, justamente la función main, en un sistema embebido tiene que ser escrita como un while 1? ¿Cuál es, digamos, la razón? Es un loop infinito, ¿no? Bien. ¿Y cuál es la razón? Es que quizás nunca... siempre es una condición que siempre se cumple, digamos, es seguro. Para Bien, que el pero ¿por sistema qué? no se detenga. Bien, ahí Juan Carlos va apuntalando la respuesta, es cierto. Pero, ¿qué pasaría si el sistema se va del main? Yo lo que les pregunto es cuál es la razón por la que se tiene que escribir el while 1. Imagínense, chicos. Sí, Leandro, perdón. No, digamos, yo lo que solía hacer es inicializar algunas variables fuera del while, y el loop del programa principal lo hacía dentro del while 1. El loop Estoy de principal. acuerdo. La consulta que te hago es por qué lo deberías hacer dentro del while 1. No, la verdad que no estoy entendiendo quizá la pregunta. No sé. No. No sé. Si yo te borro esto, ¿qué pasaría? O sea, si yo te digo, ¿por qué el while 1? Yo lo saco. Quiero escribir acá mi código. ¿Qué problema tendría? Nada, se termina el main y no volvería a comenzar, digamos, ¿no? Correcto, o sea, se termina el main y se acabó todo el sistema, se apagó el sistema. No sé, si Claro. yo, por ejemplo, quiero prender y apagar un LED, lo prende, lo apagó y se acabó, ya está, digamos, se acabó mi programa, salí del main, no hay nada más para hacer y punto. Entonces, por eso es que mi programa se escribe con while 1. Dentro de un sistema embebido, la gran diferencia que tiene con un sistema, no sé, orientado a programación de objetos, es que acá el lazo es perpetuo, todo el tiempo tiene que estar ejecutándose el programa dentro del while 1. Bien, eso lo tenemos que tener en cuenta. En sistemas embebidos siempre se ejecutan con while 1. Después vamos a charlar un poquito de las interrupciones con lenguaje C. ¿Qué condiciones, chicos, tienen que cumplir una rutina de atención a la interrupción? Voy a ponerlo acá, ¿no? Miren, vengo a mi CR Startup y me voy a traer, por ejemplo, la rutina del sysdig para traerme algo en particular. ¿Qué tiene que cumplir el prototipo de esa rutina de atención a la interrupción? Perdón, de vuelta, Juan, ¿me podrías repetir? Sí, yo acá escribí una rutina de atención a la interrupción del sysdig. Yo lo que te pido es, ¿cómo la tengo que prototipar a esta rutina de atención a la interrupción? Es decir, ¿devuelve algún parámetro y recibe algún parámetro? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Void debe ser tipo void. ¿Void en argumentos que recibe o void en argumentos que devuelve? Que devuelve. O sea, acá void. Sí. Bien. ¿Y en argumentos? Voy también. Void. ¿Por qué motivo? Las interrupciones, digamos, que no son estrictamente hablando funciones. Sé que están prohibidos, digamos, sé que no devuelve, digamos, ni recibe parámetros. Ok. Hay una explicación a todo. La idea de la clase justamente es afianzar esos conceptos. La explicación es clara. La rutina de atención a la interrupción es un evento asincrónico. O sea, ustedes no saben cuándo el sysdig va a interrumpir, o cuándo el timer va a interrumpir, o cuándo el pulsador externo va a interrumpir. Entonces no le pueden pasar nunca un argumento, porque se autoinvoca la interrupción, ¿se entiende? O sea, ustedes en ningún momento dentro de su main hacen esto. Entonces, al nunca hacer eso, porque claramente no se llama a una rutina de atención a la interrupción, sino que la rutina se invoca en forma automática, en forma autónoma, sin la intervención del usuario, y al invocarse, al autoinvocarse en forma autónoma,
obviamente que no puede recibir argumentos porque no hay nadie que la esté llamando. Y como no hay nadie que la esté llamando, no hay nadie que esté esperando un valor. Entonces, ese es el motivo por el cual las interrupciones son void, void. ¿Se entiende a los dos? ¿Logran entender eso? Sí, sí, Sí. es lógico. Bien, ese es el motivo por el cual siempre una rutina de atención a la interrupción es void, void. Eso es siempre, es la regla. Sistemas embebidos, primer medida tiene que ser un while 1, o sea, tiene que ser un lazo perpetuo de programación. Y segunda medida, todas las rutinas de atención a la interrupción, como son autónomas y se autoinvocan, son void, void, porque no reciben argumentos y no pueden devolver argumentos. Bien, bueno, eso en primer medida. Algunas salvedades respecto a LPC Open. Ustedes van a ver que como primer medida lo que hace es, se llama a una API o una función en este caso que se llama System Core Clock dentro de nuestro main. Esto es automático, no lo estamos haciendo nosotros. Si hacemos control clic, vamos a ver que System Core Clock lo que hace es actualiza una variable global que se llama System Core Clock con una función X. Bueno, ¿qué tienen que saber ustedes, chicos? Que acá, esta variable, la variable System Core Clock, alberga el valor al que está oscilando el microcontrolador en Hertz. ¿Bien? Si ustedes configuraron al micro en 204 MHz, esta variable va a valer 204 millones. Si ustedes lo configuraron en 180 MHz, esta variable va a valer 180 millones. O sea que básicamente le va a permitir a ustedes, en tiempo real, conocer en forma dinámica, conocer cuál es la frecuencia de oscilación del microcontrolador. Eso es importante saberlo. Obviamente, si ustedes comentan este llamado a función, no les va a actualizar nunca esa variable. Por eso es importante que llamen a System Core Clock Update antes de ejecutar su programa. Sí, la variable System Core Clock, que la está usando acá, ya tiene dentro de ella el valor al que está oscilando el microcontrolador. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sí, se entiende. Bien. ¿Vos entendiste, Juan Carlos? Sí, entendí. Esto es lo mismo que hacer esto, ¿eh? O sea, ustedes si quieren comentar esto, yo puedo hacerlo acá arriba. Digo, le asigno a mi variable global System Core Clock esta API, que es una API de LPC Open, que lo que devuelve puntualmente es la frecuencia a la que está oscilando el microcontrolador. ¿Bien? Pero por una cuestión de prolijidad es más cómodo trabajarlo acá. Bueno, cuestiones a ir viendo en materia de lenguaje C. ¿Qué es un prototipo de función, chicos? ¿Para qué sirve? Para definir los parámetros que va a tomar la función y definir los parámetros que lo que va a devolver, digamos, el return. Bien, básicamente vas a coincidir conmigo, Leandro, que el prototipo de función sirve para explicarle al compilador para qué vamos a usar esa función, qué argumentos recibe y qué argumentos devuelve, ¿verdad? O sea, como para que el compilador sepa cuando se encuentre con eso qué es lo que hace. Claro, sí, sí, eso. Bien. Si yo hago lo siguiente, int suma, int a, int b. Básicamente lo que va a hacer es return A más B. Algo sencillo como esto. ¿Y yo qué hago? Voy a hacer acá, voy a llamar acá. Vamos a hacer int variable 1, variable 2. A este le ponemos el valor 5, a este le ponemos el valor 3. Y lo que hacemos es llamar a suma con variable 1, variable 2. ¿Ahí voy a tener algún problema? O sea, ¿mi compilador va a saber de lo que estoy hablando o no? ¿Qué se imaginan? Yo pienso que sí, que va a saber. ¿Por qué motivo? Yo te puedo contestar de forma empíricamente de lo que hice yo, digamos. Se puede poner, digamos, toda la función completa ahí arriba, o si no... no. Sí, sí, está bien. O si no, después se puede poner int suma, int, int, y después poner toda la función ahí
al final, digamos, después del main. Ok, bueno, en realidad tiene una razón esto de ser. El compilador nuestro es un compilador del tipo top-down, o sea, empieza de arriba hacia abajo. Si cuando empieza a recorrer, o sea, empieza de acá arriba, imaginémonos, empieza el compilador a correr, va bajando, 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 ¿qué hace? Se encuentra con esta función. Dice, ah, mira, ¿cómo se llama? Suma, recibe un int, recibe dos int y devuelve un int. Ah, listo, perfecto, ya sé lo que es. Entonces, cuando sigue bajando y ve que en un momento alguien la está invocando, dice, ah, pero yo ya sé lo que es suma, porque ya la encontré más arriba. Recibe un int, recibe un segundo int y devuelve un int. Perfecto, o sea que esta definición, más que esta definición, digamos, el trabajo, digamos, de la función acá arriba, hace las veces de prototipo. Si yo hago esto nada más, fíjense, lo único que hago, chicos, corto y pego, dice nada más que cortar y pegar, y ahora voy a hacer un build. Denle un segundito que está compilando el paquete del LPC Open. Ahí está. Fíjense que tengo algunos errores. Errores 5. Bueno, más allá del board.h, que me lo voy a importar porque me va a traer problemas, dolores de cabeza. Dentro de Browse, me vengo al LPC Open, la versión 2.19. ¿Qué es lo que te pidió importar ahí, Juan? Por defecto, el LPC Open viene configurado para trabajar con otro paquete de bibliotecas que es LPC Board. Que viste que se los comenté recién, que puntualmente lo único que hace es considera algunas definiciones básicas de una board, por ejemplo. Te toma en cuenta como si vos tuvieras un oscilador de 12 MHz. O sea, hay un montón de cositas que ya las considera como existentes. Pero en nuestro caso, la EduCIA es una board externa que nada sabe el compilador qué cristal tiene, qué cristal no tiene. Por eso es que no siempre está bueno utilizar la biblioteca LPC Board. ¿Nos da algunas ventajas? Sí, pero a veces termina enmarañando la situación porque en realidad está referida a otra placa, que no tiene nada que ver con la EduCIA, ¿se entiende? Claro, sí. Por ejemplo, si vos quisieras prender un pin, en lugar, un pin que tiene asociado un LED, al utilizar el board, lo que te permite es, en vez de llamar a chip, GPIO, set pin, llamas a board LED set. Como ya sabe dónde está el LED en esa placa, cuando llamas a esa función, automáticamente te prende el puerto X pin tanto. ¿Por qué? Porque el board ya sabe dónde está el LED en esa placa, pero nada tiene que ver nuestra EduCIA con esa placa, ¿se entiende? Claro, sí. Bien. Bueno, a ver, ahí tenemos, ya calculo que la tenemos incorporada. Perfecto, ya está, ya la tenemos a nuestra board. Por eso es que me chillaba recién, me tiraba esos errores. Ahí estamos. Ahora tengo un error. A ver, redefinition. Bueno, me está diciendo una redefinición que estoy haciendo acá, doble. También esta la vamos a borrar, porque la hice recién para mostrarles. Ahí está. ¿Ven que me está diciendo? Che, está viendo una declaración implícita de la función suma. ¿Por qué? Porque cuando empieza a correr el compilador en forma top-down, no encontró en ningún lado a alguien que le escriba y le describa cómo va a funcionar esta función si recibe 1, 2, 4, 25 argumentos. Entonces el compilador nos termina chillando. Ahora, si yo hago lo mismo, o sea, lo original que les había mostrado, la traigo acá arriba, acá es distinto porque el compilador antes de alguna invocación ya va a haber pasado por esa función y va a saber qué argumentos recibe. Esa es la diferencia entre, ven que ya no me aparece más el warning con el solo hecho de haber hecho control B corta. Si yo indefectiblemente quisiera poner la función acá abajo o bien la quisiera poner en un punto C externo, ¿qué tendría que hacer puntualmente acá? ¿Cómo prototiparían esta función ustedes?
yo quiero evitar que el compilador me tire este warning. ¿Qué debería hacer? Ahí te lo va a tirar igual. Arriba no hay nada, ¿no? O O sea, sea, yo lo tengo definido acá abajo la función, nada más. Hay que declarar el prototipo arriba antes del main. Exactamente, yo debería venir acá y básicamente definir mi función. Lo voy a definir de esta forma. Le digo, che, voy a usar una función suma que recibe un int como primer argumento, otro int como segundo argumento y devuelve un int. Vamos a hacer un build. ¿Ven que ahora dejó de chillar ya mi compilador? Porque ahora ya sabe qué es esto. Eso lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con funciones en archivos externos, tenemos que prototipar las funciones. Si fuera, chicos, si estuviera definido en un archivo externo, ¿qué modificador debería incorporarle yo a la función? Extern. Exactamente, externo. ¿Por qué? Lo que le voy a estar indicando es que ahora si voy a compilar me va a tirar un error porque me va a decir, che, ¿qué extern si lo estás definiendo acá abajo? A ver, bueno, no me lo tiró. No me lo tiró también porque no está duplicado. Pero puntualmente extern lo que yo le estoy indicando es, che, mirá que esta está definida en otro archivo. Vamos a hacerlo, miren, vamos a generar acá, dentro del archivito, un source files que se llame suma.c. ¿Y qué hacemos en suma.c? Básicamente, la operación de suma. La tengo acá. Entonces, para ser prolijo, ¿qué deberíamos hacer? En realidad, para ser bien prolijos, deberíamos tener una carpetita acá que se llame folder, vamos a llamarlo INS, y acá adentro nos deberíamos generar un archivito que sea un header file que se llame main.h. Y en el main.h, acá sí, yo pondría todos los prototipos, ¿se entiende? Vamos a venir a sysdig. Yo acá incluiría, obviamente, el main.h. Ahí está, y dentro del main.h me pondría esto. Sí, lo tengo básicamente como para respetar las formas de trabajar dentro de los... Ahí estamos. Vamos a ponerlo. Acá tenemos el suma.c y lo único que hacemos acá es incluir el main.h en donde ya tenemos el prototipo de función, en nuestro caso como externo. Perdón, ahí tengo algún errorcito. Bien. ¿Por qué me está tirando este error? Porque mi programa no lo está encontrando. ¿Saben la diferencia entre las comillas y las boquillas en el inclad? Sí, creo que el paréntesis angular es para funciones del compilador, o sea, librerías propias y las comillas para las de usuario. Puntualmente, la diferencia tiene que ver con lo siguiente. Las comillas, lo que hace es te lo busca dentro del proyecto, el punto H, y las boquillas va a buscarla a la carpeta en donde están las bibliotecas. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Voy a venir a mi proyecto, que se llama en este caso Peripheral Blinky, y le voy a indicar dentro de Quick Settings, Include Paths, le voy a decir, che, ojo que hay una carpetita en donde vas a tener que buscar el punto H que yo estoy escribiendo, que se llama, dentro de Example, se llama include. Ahí está. Y ahí lo que le estoy diciendo es, cuando vayas a buscar los puntos H, buscalos también en esa carpeta, porque ahí vas a encontrar punto H. Si yo no hago eso, el compilador no lo va a buscar, o sea, no va a saber dónde está, va a decir, mira, no encontré el archivo. ¿Ven cómo ahora sí lo encontró? ¿Me están siguiendo los dos? Sí. Si yo no le Sí. indico al compilador dónde tiene que ir a buscar el punto H, no lo va a encontrar.
Ahora, si yo lo tuviera el punto H dentro de mi sources, o sea, dentro de estos puntos C, ahí sí lo encuentra, porque cuando le pongo comillas le estoy diciendo buscar en la misma raíz. Si está, está, si no está, no está. Ahí sí vas a tener problemas. Pero como yo ahora le indiqué, básicamente lo que hice fue seleccionar el proyecto, venir a Quick Settings, Include Paths, y van a ver que le incluí esa ruta para que encuentre el punto H. Si no se le incluye, no lo va a encontrar nunca, porque no va a saber dónde buscarlo a ese punto H. O sea que eso lo tienen que tener en cuenta. Bien, bueno, yo ya me definí. Juan, una consulta. Sí. Si no se quisiera hacer el paso ese de incluir el link, ¿se podría en el include, en las comillas, poner inc/main.h? ¿Eso serviría? Sí, en realidad sí, lo que tendrías que hacer es esto. Sí, exacto, a eso me referí. Sí. Vamos, mira, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de Quick Settings, yo ahora lo que voy a hacer es, voy a borrar la carpetita, ¿ves? Voy a hacer como si no estuviera. Y vamos a hacer un build. Ahí ves que la encontró. ¿Por qué? Porque lo que le estoy indicando es, andate para atrás una carpeta, después entra en la carpeta inc y después entra en main.h. Si yo le borro esto y vuelvo a hacer un build, va a volver a chillar porque no la va a encontrar. ¿Ven? No la encuentra. En cambio, si yo hago lo que dijiste vos, Juan Carlos, que es indicarle la ruta exacta, es lo mismo que, por ahí es una forma más desprolija, pero más compatible, porque yo migro a otro lugar, a otro compilador, y ya lo va a encontrar igual porque va a saber dónde está la ruta. ¿Se entiende? ¿Vos, Leandro, entendiste esto? Sí. Sí, se entiende. Sí. Bien, perfecto. Esto es básicamente cómo el compilador busca los headers dentro, digamos, de las rutas de trabajo. Y si yo le pusiera boquillas, si acá en vez de, digamos, de doble comilla le pusiera boquillas, lo que hace es, va a buscar a la carpeta de, digamos, que tiene definida nuestro compilador para las bibliotecas. Esa es la diferencia entre comillas y boquillas. Bien. Bueno, ya vimos cómo prototipar las funciones, la idea del main, la inicialización del microcontrolador, el trabajo con los includes, trabajar con alguna función externa, que en este caso es suma. Recuerden que cuando están trabajando con una función externa la tienen que prototipar con el modificador externo. Eso es una cuestión a tener en cuenta. Y ahora quiero entrar un poquitito en semánticas de trabajo, ¿bien? Si yo pongo lo siguiente. Bien, vamos a trabajar ahora sobre suma. If. A. Return. ¿Quién de ustedes, chicos, me puede leer qué es lo que va a hacer esta función? Con lo que acabo de hacer. ¿Cuándo va a retornar? Va a retornar antes, sin hacer la suma. ¿Por qué? ¿Qué función va a cumplir? ¿Qué tiene que suceder para que retorne? Estoy pensando. O sea, if A es algo que siempre va a suceder, ¿no? Va a entrar, digamos, y va a retornar directamente. ¿Por qué siempre? ¿Qué tiene que darse para que suceda esto? ¿A vos, Juan Carlos, se te ocurre algo? Yo creo que si ya no tomo un valor, no va a retornar según ese código. Bien, ahora, si yo voy acá a Systic, ¿bien? Cuando llamo a suma, si yo hago esto, bien, fíjense bien lo que estoy haciendo. Pongo en 0 la variable 1, que es el primer argumento. Vamos de vuelta acá. ¿Va a darse esta condición o no? Si es 0, creo que va por... no se da la condición. Va a ser false. O sea, Va a ser la suma, ¿se entiende? Sí, se entiende.
Bien, eso es importante que lo tengan en cuenta. Acá lo que evalúa es por verdadero o falso, no importa lo que valga. Cuando uno pregunta por if, la variable, lo que en realidad estoy preguntando es, esto que estoy haciendo acá, chicos, es exactamente lo mismo que decir, ¿entiendes? Es lo mismo que decir si A es distinto de cero. Claro, 1 sí. es distinto de cero, sí. 2 es distinto de cero, sí. Menos 1 es distinto de cero, sí. Cualquier valor va a ser distinto de cero excepto cero. O sea que básicamente hacer if A distinto de cero a hacer if A es lo mismo. Son distintas formas de escribir el lenguaje C. Obviamente que desde el punto de vista de lectura esto es más prolijo, más lindo de ver, pero hacen lo mismo y representan lo mismo en lenguaje C. ¿Bien? Ahora les propongo otro juego distinto, trabajando sobre las mismas condiciones. Vamos a hacer lo siguiente. Estoy haciendo un preincremento. ¿Qué va a pasar ahora, chicos? Yo la estoy llamando con este valor, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Ahí sí se daría la condición, ¿no? ¿Por qué? Porque valdría... No, no valdría nada. Seguiría siendo 0. ¿Por qué? Porque estoy sumando 0, ¿no? 0 lo estoy sumando a 0. Más A. Si fuera A más, ahí sería un 1. Entonces, ahí No, pasaría a ser verdadero. valdría 1, ¿eh? Claro, la diferencia es esta, Leandro. Si yo hago más A, o sea, la diferencia entre esto y esto, mira, vamos a verlo así, ¿eh? B más, y yo acá lo que voy a hacer es variable 2 igual a 0. O sea, le estoy pasando en los dos parámetros 0. El parámetro 1 vale 0 y el parámetro 2 vale 0. Acá, ¿cuánto va a valer en esta línea, Leandro? Ahí valdría 0. ¿Por qué 0? Puede ser que le estéis sumando 0 a 0. Estoy sumando No, A. es una operación de incremento, o sea, le está sumando 1. Ah, también así. Sí, pero la diferencia es cómo la evalúa, por eso es importante que tengamos en claro Claro. qué es el preincremento y qué es el postincremento. En el primer caso de A sería sumarle 1 a A y en el otro sería B más el incremento, ¿no? Exactamente, para que les queden claro, esto que estoy haciendo acá, ven este if más A, es igual que hacer esto. ¿Se entiende? Primero le sumo 1 y después pregunto. Y esto que estoy haciendo acá abajo es igual que hacer esto. Primero la evalúo y después la incremento. ¿Se entiende la diferencia entre preincremento y postincremento? Sí, Sí. sí, sí, no, no lo sabía. Bien, bueno, esa es la idea, aprender estos conceptos de pre, post, indexaciones, etc. Ahora es lo más interesante, vamos a ver si quedan claros. ¿Va a venir acá o no? ¿Y va a venir acá o no? ¿Va a entrar acá o no? A ver, quiero que a ver si nos quedan claros. En este primer caso. ¿Llega acá o no? En el primer caso, sí. Sí, ¿Por qué? Porque primero va a sumar 1 y después pregunta. Así que Exactamente. valdría 1, claro. O sea, va a evaluar a la variable A con valor 1. Y en este caso, ¿llega acá o no? no, ¿Por qué, Juan Carlos? porque primero evalúa B y como B tiene valor 0 no va a entrar ahí. Exactamente. Primero evalúa y después la incrementa. Ahora, lo que sí quiero que queden claros es acá. Si yo me paro acá, chicos, antes del return, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? Acá.
C, 1 y 0. No me gustó. Puede ser que las dos con 1. Las dos van a valer 1. La diferencia es que acá no va a haber entrado, pero el valor, el incremento lo va a hacer a vez, ¿entiende? La diferencia es, primero la evalúa y después la incrementa, pero el incremento lo va a hacer siempre. ¿Se entiende, Juan Carlos? Sí, sí. Tiene que ver con el orden. El preincremento es, primero incrementa, después se evalúa, y el postincremento es, primero evalúa y después incrementa. Pero de hecho, acá adentro, si tuviera que entrar, ya va a entrar con B valiendo 1 más, porque siempre se incrementa. O sea, no es que es un incremento condicional. Eso es otra cosa, ¿eh? Esto es preincremento y postincremento, no es condicional. Incrementa de una u otra forma, pero lo que sí cambia es cómo evalúa. En uno, primero incrementa, después evalúa. En el otro, primero evalúa y después incrementa. ¿Queda en claro a los dos el pre y el post incremento? ¿Cómo funciona? Sí, sí, se entiende. Sí. Sí. Bien. Ahora, esto es importante porque generalmente no estamos acostumbrados a utilizarlos, pero imaginemos lo siguiente. Tenemos un vector de datos del ADC. ¿Qué es lo que hace? Imaginemos... perdón, no quiero ensuciar nada. Vamos a hacer lo siguiente. Quedémonos con esto acá. Y procesa ADC. Bien, tenemos una función que procesa el ADC. ¿Qué es lo que recibe? En este caso, nada. Perdón, podría recibir el valor del ADC. ¿Y qué es lo que hace? Dentro utiliza un datos ADC con un índice, y ese índice básicamente lee el ADC. Y después, ¿qué hago? Un índice más. Bien, o sea que cada vez que yo llamo a procesa ADC, toma un valor, lo escribe en el vector e incrementa el índice. Esto, ¿cómo ustedes lo sintetizarían en una única instrucción en lugar de dividirlo en dos como está ahora? Y adentro de los corchetes pondría más índice. Estás bien orientado, pero no me termina de convencer, porque ahí primero incrementarías y después asignarías. Ah, perdón, sí, al revés. Índice más sería. La dije al revés. ¿Se termina de entender el beneficio de un preincremento y de un postincremento que nos termina sirviendo? Sí, se entiende. Bien. O sea que el preincremento y el postincremento se puede usar en cualquier momento, en cualquier lugar. Tiene beneficios. Es importante que lo sepamos porque nos termina dando beneficios a la hora de programar, nos termina ahorrando líneas de código, básicamente. Bien. Bueno, eso en materia de preincremento y postincremento. Marce, ¿vos estás en línea? Bueno, vamos a ver una cosita más. Sí, estoy en línea, Juan. Tendríamos que pasar a la otra reunión ya. Perfecto. Chicos, lo vemos una cosita más y si les parece, aprovechando que tenemos tiempo, la próxima clase seguimos trabajando con esto. ¿Les parece? Sí, me parece. Bien. Ya la idea es la clase que viene ir trabajando con algún ejemplito más aterrizable, que no sea tan abstracto. Quiero mostrarles